Para mí es un gran honor poder tener en este espacio al filósofo neerlandés Rob Riemen, un filósofo que aboga por la recuperación de los valores esenciales de la cultura occidental, entre otras cosas la resistencia moral y cultural frente a la degradación de la democracia y el resurgimiento de la barbarie y el fascismo en la sociedad moderna. Ha escrito varios libros como El arte de ser humanos, La nobleza de espíritu y para combatir esta era. Y vamos a platicar con él de su más reciente libro que es La palabra que vence a la muerte. Rob Riemen, thank you very much for being on our show. How are you? I'm fine, and it's a great pleasure to be here. Thank you for having me. Thank you very much. Well, perdón, quiero decir que nos va a ayudar en la traducción simultánea Teresa de la Canal, a quien se lo agradezco mucho. Rob, you argue that Western civilization is facing a severe crisis rooted in a loss of moral and spiritual values. What is the single most dangerous symptom of this crisis today? And how does it differ from other political threats y otras of the 20th amenazas century? políticas? Wow, that's a big question. Es una pregunta grande. Una de las amenazas más grandes es que, bueno, la más grande básicamente es que estamos en un sistema donde estamos perdiendo nuestra dignidad humana y el sentido de lo que significa ser humano. Y conocemos las causas de lo que está pasando, de lo que pasó en el siglo XX y cuáles son las consecuencias de todo eso. Estamos viviendo en un estado más totalitario donde está usted bajo amenaza todo el tiempo. Y esto me parece a mí que ese es el problema más grande. Nietzsche warned about the Nietzsche rise of nos nihilism, advirtió and that acerca probably del led to el crecimiento fascism del in the nihilismo 20th y eso century. Do es you lo que think nos we trajo are al fascismo really, en el siglo XX. ¿Usted piensa que lo estamos reviviendo? Una de las cosas que estamos haciendo en el prólogo de mi libro, por ejemplo, escribo que se crea una escena de un fenómeno de grandeza, porque todos empezamos a creer en la grandeza. Lo que se relaciona con la grandeza es la fe en el número más grande. Y hablamos sobre todo de las influencias. ¿Cuántas luces y eso? Si tenemos 10 millones de seguidores y los likes y esas cosas. La consecuencia entonces de esta obsesión con números y grandeza es que estamos perdiendo calidad. Y el perder calidad es lo que dijo Nietzsche. Ya no hay ninguna persona individual, ya no hay valores espirituales. Estamos viviendo un vacío y ese vacío se va a llenar de gente que hace las veces de... Sin embargo, ninguna de estas cosas nos va a llevar a vivir una vida que nos demos cuenta que estamos creando algo significativo, esta creación donde decimos, estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo, pero no, esto es vergonzoso porque después de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, estamos creando una situación de, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, aquí tienen sus problemas, en la Europa Oriental. Algunas personas piensan que las advertencias del regreso del fascismo no es tan peligrosa porque no hemos visto una figura como Hitler. ¿Qué dice usted? Bueno, es una alegación basada o un argumento basado en la ignorancia. Tomo el libro, uno de los libros que escribí hablando de lo que sucede en América, en Estados Unidos. Donald Trump no es Hitler, pero es un fascista. Y los fascistas se presentan de diferentes formas. Por ejemplo, los americanos hacen cosas como lo que podemos ver en las películas, pero
en lugar de ir a las películas, lean libros. Está el fascismo con Mussolini, con Franco, con Videla. Y la cosa es que el fascismo se reconoce por sus características y las principales características son el espíritu antidemocrático, el resentimiento. Entonces se puede encontrar la infelicidad, el resentimiento de la gente es la política del odio, la polarización, claro, sí. Y porque estas personas ahora están en esta situación. Por ejemplo, ¿a quién le importa la Constitución o la democracia? Y si hablamos de una vida de lo que el fascismo fue, nada más fíjate en lo que está pasando en Estados Unidos, donde tienen un presidente al que no le importa la democracia, no le importa nada la dignidad de los seres humanos, y lo que está encontrando en esta situación es cuando se va, cuando desaparece, la democracia se van tus libertades. Piénsalo, se van tus libertades. Y así estamos todos siendo víctimas de la fuerza y el poder hace lo correcto cuando se desaparezca esta democracia. Con el filósofo Rob Riemen, vamos a continuar esta conversación con él regresando de la pausa. Escribe el libro La palabra que vence a la muerte, cuentos de verdadera grandeza, publicado por Taurus, y entraremos en detalle en lo que plantea en este nuevo libro. Vamos a Rob, your new book centers on the idea of a word or a language that overcomes death. Could you elaborate on what word this is? Is it a concept? Is it a way of life? ¿Nos puedes decir? ¿Es como una forma de vida constante o algo que define la grandeza? Gracias por la pregunta. Como ya dijiste antes, hace unos años, yo escribí este libro para combatir esta era. Estamos manejando el retorno del fascismo. Es una buena pregunta de qué es lo que hay que hacer. Ahora, mi primera idea en el libro anterior es que hay que desarmar todo esto, el humanismo. Ahora hay que especificar todo esto con la palabra ¿qué? Conquista o vence la muerte. Lo que traté de explicar en las historias que puse en el libro es que nosotros, los seres humanos, estamos en duda con lo que me gustaría decir. La gramática de la vida es como para tener una idea, es poder perdonar es una palabra. Perdonar es una palabra que conquista o vence la muerte. Es como haber hecho algo muy malo que ya terminó y ahora alguien tiene la capacidad, como por ejemplo Nelson Mandela y los grandes, de decir te perdono, sacar a las personas de dicha situación. La gramática de la vida, lo que conquista, la palabra que conquista o que vence a la muerte, es el perdón y te amo. El amor, esa es una palabra muy significativa. Cuando puedes decir te amo, hay muchas referencias, claro, sobre las cuestiones religiosas, se buscan referencias, pero lo más importante para mí, en el segundo capítulo, yo también hablo de Robert Oppenheimer, es el hombre detrás de la bomba atómica, él la creó. Ahora, si al final de su vida, cuando él supo que se dio cuenta de que era responsable de la bomba que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, se sintió aterrorizado porque por primera vez en la historia de la humanidad había un arma que podía destruir a todos los humanos. Y antes de morir dio una plática en Nueva York. Él se consideraba un hombre peligroso, pero dijo, se refirió a la educación que había tenido como niño en una escuela de ética en Nueva York, era una escuela de sectores de judía. Y ahí aprendió que básicamente hay que tratar a todos los seres humanos como
No algo que puede, un objeto que se puede usar, sino respetarlo. Y él dijo, la única arma contra las armas de destrucción masiva es la educación de una espiritual y moral. Es una a la que me refiero con la gramática de la vida. Y para mí esto es lo que significa la palabra que vence a la muerte. También hablas de la grandeza. Hay la grandeza buena y la grandeza mala. ¿Cómo describes eso? Bueno, hay una grandeza y otra grandeza, ¿no? Cuando hablamos de esta grandeza que está ahí, ves a gente como Trump y Putin, Elon Musk y todos estos, y muestran todo el poder y todo el dinero. Y después está esta imagen o esta figura de Simone Weil que tiene una frase a la que yo recurro mucho. Dice, para castigar a Hitler, la única forma de castigarlo es quitarle su concepto de grandeza y educar a la gente joven para que sepan que la grandeza no tiene nada que ver con el poder y tu machismo y tu hombría y nada de eso, sino que se relaciona con ser una mejor persona, con ser un mejor ser humano. Esa es la base, sí. Es lo que enseña. El problema es que he visto tantos de la generación X, muchos hombres que están en Instagram, hombres jóvenes, piensan que Trump es la gran imagen de la clase de hombre que hay que ser. O Elon Musk, por ejemplo, como ejemplos a seguir. No lo hagan, porque son seres humanos terribles, horribles, y ellos, la grandeza que ellos tienen no le ofrecen nada al mundo. Así que la grandeza de gente muy humilde, como los Mandelas, los Gandhis, gente común que están haciendo lo correcto. Ahí está la grandeza, hay que buscar la grandeza de ellos. Gente que ayudan a los sin techo, gente que ayudan a los que tienen situaciones difíciles. Esa es grandeza. Esa es la verdadera grandeza que hay que seguir y buscar su ejemplo. Aquí hay una frase que usted menciona que me gustó mucho. Dice, la política se ha convertido en algo de una forma de conquistar y mantener el poder, pero el poder no debe ser eso, como definición. No es un fin en sí mismo. Vamos a escoger vamos a hablar de Aristóteles, por ejemplo. Platón explicaron que es muy importante, la política es un arte y es un arte muy importante que se dirige a un grupo común de personas. Es cuando yo siempre te voy a dar a ti en un sistema democrático por un par de intereses, yo te doy a ti más poder. Ahora yo te doy a ti esto y te lo confío para que hagas lo mejor que puedas, para encargarte de cuidarnos a todos, a cuidar los intereses comunes. Y desgraciadamente nuestro sistema político o democrático, no solamente aquí en México, también en mi parte del mundo, ha degenerado hacia un sistema de un pequeño grupo de gente que están siendo asertivos consigo mismos. Eso es lo que está pasando. Ese es un problema. Mencionó a varios políticos en el libro y entre ellos está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué tan preocupado está usted con lo que está pasando con la democracia en México? Básicamente, por lo que leo y si me baso en eso y de algunos amigos que tengo aquí, tienen un espectro general. La información es que
es que desgraciadamente México está siguiendo mucho los pasos de Washington, lo cual significa una centralización de poder completa, muy poco que hacer con la democracia, muy poco respeto con la Suprema Corte, por ejemplo. Esto es muy desafortunado. También no es de ninguna ayuda para esta variedad tan grande de gente, ya sea izquierda o derecha. Es que el sistema de corrupción está tremendo. La enfermedad de la corrupción es una de las peores que podemos tener en la sociedad. Y otra vez, basado en la información, es que no hay oposición. La otra parte de la bala, digamos, es que ellos están pensando en sí mismos, no están para servir, están para enriquecerse. Y el problema es que podemos hablar de lo que está pasando en Hungría, partes de Europa, y que están un poquito mejor que en México. La alternativa de la gente que se está buscando no es de mucha ayuda. Por ejemplo, todos los latinoamericanos se enfocan en Trump, porque los demócratas ya están siendo deportados allí. Y bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, los que votaron por Biden o Trump porque estaban furiosos con las políticas de Biden por lo que estaba pasando en Gaza, bueno, pues ahí lo tienes. El resultado, se cansan con uno y se van hacia La palabra que vence a la muerte es el nuevo libro del filósofo neerlandés que me da un enorme gusto haber podido entrevistar aquí en el programa. Rob, thank you very much for coming to our show. It was a great pleasure of having me. Thank you. Thank you.